Hola, bueno, hoy quisiera conversar sobre el segundo punto de estos cinco que había mencionado a la vez anterior, eh, pero también recordar de dónde parte esta idea que les comparto. Dos textos que para mí son la base de esta reflexión. Segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, que resucitó de los muertos. Este es mi evangelio. Y el segundo texto, Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por su fe. De alguna manera, yo quiero compartirles por qué entiendo yo que Jesucristo es este Evangelio, como dice Pablo, que este Evangelio es esta buena noticia que atraviesa la historia de la humanidad, que según yo considero, tiene cinco momentos importantes. El que hablamos la vez pasada, el primero de la creación, el que quiero tratar hoy es el de la separación, después la sustitución, la justificación y la restitución o restauración. Eh, y por qué yo decía la vez pasada que todo esto no puede separarse, esta buena noticia, este evangelio que es Jesús, no lo podemos presentar en partes, porque como dice Pablo, este evangelio revela, perdón, la justicia de Dios. Entonces, si queremos ver esa foto completa, si queremos entender la justicia de Dios, de a poquito vamos a ir desarrollando esta idea. No podemos dejar fuera algunos de estos cinco puntos. Es mi visión, que es lo que yo quiero compartirles y por supuesto siempre invitarlos a que ustedes busquen, indaguen más en profundidad. Hoy nos toca la separación, que creo yo que es un tema amplio. Y, y bueno, hay una palabra que a muchos me ha pasado compartir con amigos, y es una palabra que resulta quizás chocante, fuerte, a veces como pasada de moda. Es la palabra pecado. Cuando uno escucha esa palabra, probablemente se disparan cuestiones que bloquean nuestra posibilidad de ver más allá. Pero bueno, es un término bíblico. ¿Y por qué yo digo separación? Bueno, ahí vamos a ir entrando en por qué yo me gusta ponerlo en esos términos. Porque después de todo lo que el pecado produce o ha producido es esa separación. ¿Y por qué? Y ahora vamos también a vincular con lo que vimos la vez pasada de la creación. ¿Por qué era importante introducir al inicio la creación? Porque no podríamos entender o ver la imagen completa de esto que implica el pecado si no nos consideramos criaturas, si no consideramos a un Dios creador. Entonces no se puede separar. A mi entender es imposible separar. Y también este término pecado creo yo que está maltratado, manoseado por la tradición de la cristiandad, que es justamente la propuesta humana de una religión que lamentablemente no es bíblica. Entonces, por eso resulta a veces chocante, porque ha sido descuidado todo eso. Entonces, también yo quisiera que al presentarlo y al poder conversar esto, y que ustedes también lo piensen, lo reflexionen, poder quizás sacar de a poco esa cortina que realmente interrumpe el entender en esencia qué es esto del pecado, qué es esta separación. Me ha pasado de conversar también con amigos cuando uno toca estos temas y inmediatamente sale la otra palabra muy relacionada a esta que la vamos a ver más adelante, que es la salvación. Y yo tengo que ser salvo de qué?
¿De qué me tienen que salvar si no estoy en peligro de nada? ¿O por qué soy pecador si no hago nada malo? Otras personas me han dicho, bueno, sí, pero el pecado está, o sea, ¿qué es qué es el pecado? Si yo busco adentro mío y me veo bien, hago cosas bien. em, También me han dicho amigos, una amiga en particular siempre me reitera esto, el pecado es ausencia de amor, me dice. Y bueno, y como que se empiezan a abrir varias cuestiones, ¿no? Aparece el tema del amor, el tema de la salvación. Bueno, en fin. Entonces, lo que yo quiero comentar es, apoyado en la Biblia, como decía la vez pasada, que esta separación, este pecado que aparece en la Biblia en dos términos, por supuesto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en idiomas distintos, que es el Kata aparece en el Antiguo Testamento y Hamartía aparece en el Nuevo Testamento. Y es esa idea, la idea de, así se traduce la palabra pecado, que simplemente significa fallar, como tener un propósito y fallar en ese propósito, como perder el camino, como querer apuntar a un blanco y fallas. Entonces, bueno, preguntamos, bueno, ¿cuál es ese blanco al cual apuntaríamos? Y ahí es donde viene lo que hablamos la vez pasada de la creación, del propósito con el cual hemos sido creados y existimos hoy, que es estar vinculados con el cielo, ser la imagen de Dios. Entonces, el ser humano falla en eso. ¿Pero por qué? Justamente por la separación. Entonces, para mí, esta separación, este pecado, es eh, un estado en el que nos encontramos y a la vez un accionar. Y para mí, otra vez, no se puede separar. Estamos en un estado que de alguna manera promueve una acción, ¿sí? O acciones, sí, es lo mismo, creo que me entienden. Am, y mm, ese accionar es el resultado. Nosotros cuando hacemos algo lo hacemos porque estamos con algún tipo de motivación, porque queremos hacer algo con un fin. Y ese accionar, obviamente es una decisión que tomamos de hacer algo, pero que está impulsado por una motivación interna. Y ahí también vamos a ver en la Biblia cómo eh, parece que hay como un mundo interior y un mundo exterior que es el que cualquiera de nosotros podría ver, pero cómo el pecado no es lo que yo hago, sino también lo que yo tengo adentro. Por eso digo motivación. ¿Cómo es el pecado? Es algo que está en mi mente, es ese estado, esa condición, que también se ve reflejado en las acciones. Pero ahí hay una pequeña brecha porque sabemos muy bien que quizás podemos hacer algo, ¿sí? Que hacia afuera se vea de una manera, pero que adentro, en mi mente, en mi corazón, es distinto. Por eso que el pecado no es solo lo que yo hago. Yo lo entiendo así. Y me gustaría bueno, empezar por el principio. En Génesis, donde aparece esta primera ocasión, es con Adán y Eva. Em, Cuando aparece Satanás en el cuerpo de la serpiente y mezcla un poco de verdad con un poco de mentira, ¿sí? Como Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira, mentiroso y homicida desde el principio, él mezcla, confunde las cosas y de alguna manera presenta un panorama distorsionado de Dios que el ser humano, en un principio Eva y después Adán, se ven confundidos y toman la decisión de desobedecer em, lo que Dios les había propuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Estoy en el capítulo 3. Cuando la serpiente le dice, versículo 1, así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Cuando vemos más arriba,
en el capítulo 2, versículo 16, Dios le manda al hombre, le dice, puedes comer de todo árbol del huerto. Ahí es donde vemos la mezcla de un poco de mentira y de poco de verdad, la manipulación. Y por eso, como cuando yo decía que este término está como manoseado, maltratado, ¿no? La manipulación de esto, ¿no? Para generar culpa, para generar temor, para poder manejar una conducta del ser humano. Y la Biblia es clara de que nosotros eh, poco podemos hacer por esto. Pero ese poco significa mucho porque tiene que ver con la voluntad y con la decisión. Ya vamos a llegar ahí. Pero lo que quiero decir que ha habido líderes y corrientes religiosas que en la historia de la humanidad han usado esto para infundir miedo y para poder controlar a las personas, trastocando el sentido de esto. Y por eso que me parece importante indagar. Entonces, Dios le dice, de todo árbol pueden comer, capítulo 2 de Génesis, versículo 16, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. El día que comas vas a morir. Entonces, capítulo 3, Satanás le dice a la mujer, así que Dios dijo que de ningún árbol pueden comer. Y la mujer le dice, podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en el medio, Dios nos dijo que no comamos porque moriríamos. Entonces, Satanás le dice a la mujer, no es cierto, no van a morir. Entonces Satanás presenta a Dios como mentiroso, como que algo les está ocultando. Sino que Dios sabe que el día que coman de este árbol, sus ojos van a ser abiertos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Acá hay una cuestión que tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada con la relatividad. Eh, Aquí, digamos, los fundamentos están puestos por Dios. La línea moral está dada por Dios para el beneficio de la humanidad. ¿Sí? Cuando entra esta idea de conocer el bien y el mal, entra la relatividad porque va a depender cómo cada uno vea las cosas, que esa línea va a ser trazada. Ya no es Dios el que traza la línea de qué es bueno, qué es malo, por decirlo de una manera, sino va a ser el individuo. Entonces, versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y yo me pregunto, cada vez que leo esto me pregunto, pero el árbol estaba en el medio del huerto, según dice la Biblia. ¿Nunca se había percatado la mujer de que el árbol era bonito? Agradable a los ojos, dice. Si lo vio todo el tiempo, ¿qué pasó en ese momento? Codiciable para alcanzar sabiduría. Fijémonos que Satanás le dice, bueno, Dios les está mintiendo, les está ocultando algo. En realidad, cuando ustedes coman, van a ser como Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la motivación de Eva para acceder a comer de ese árbol? O sea, ella, teniendo todos los otros árboles y todos los otros frutos, ¿por qué va, de repente lo encuentra atractivo? ¿Sí? Eh, em, bueno, entonces dice que comió y le dio también a su esposo, etcétera. Y ahí es donde a mí me genera esto, ¿no? O sea, Eva tuvo la motivación equivocada. También muchos cuestionan, bueno, pero ¿por qué Dios puso el árbol ahí para tentar a la pareja a comer? Si ellos sabían que no tenían que comer, de repente dicen, no, no, no comas, entonces dicen, esto está prohibido. Vieron que siempre se escucha eso, ¿no? Que decimos que lo prohibido tiene como otro sabor. Y tiene que ver con la motivación, qué es lo que hay adentro ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? Em, por ejemplo, bueno, yo suelo usar alegorías, a veces me salen bien, a veces no. Pero imagínate que tuviésemos un amigo o una amiga que tiene muchísimo dinero, un auto hermoso, casa de verano, etcétera. Muchas cosas que nosotros no tenemos que nos encantaría tener. Entonces, cada vez que este amigo o amiga necesita algo,
Yo gustoso lo hago, pero porque sé que puedo tener el beneficio de, che, vos sabés que tengo unas ganas de tomarme el fin de semana, pero bueno, viste que como está complicada la cosa y que de repente mi amiga dice, mira, tomá la llave, andate a la casa de verano, de campo que tengo yo. Y vos sabías eso, ¿no? Pero como que manejás la situación. O lo mismo, ¿no? Cualquier beneficio que vos puedas sacar de eso y hacia afuera pareces una persona muy dispuesta siempre a ayudar, pero adentro vos todo lo que haces lo haces para poder echar mano de esos beneficios. Entonces, ¿cuál es la motivación con la que yo hago las cosas? Por eso que yo sostengo de que es un estado y el resultado de la acción de lo que yo tengo, lo que yo tengo adentro. En este caso, Eva, la motivación de Eva, como dice ahí, lo vio codiciable y Satanás le había dicho, van a ser como Dios. Yo me pregunto, ¿qué es lo que quería Eva? Eh, si tenían todo, ¿qué querías? ¿Quería ser como Dios? ¿Qué quería? O, o quería alcanzar esa sabiduría prometida por Satanás. Me pregunto yo si según dice la Biblia más adelante, dice que, fíjate, a ver, capítulo 8 y el oyeron en el andar del Señor que se paseaba por el jardín. Teniendo la visita constante de Dios en el jardín, la posibilidad de conversar y tener esa relación, de repente querían más porque sospecharon de que había algo que se les estaba ocultando. Y es ahí donde se quebró el vínculo de fe. Y ahí es donde viene la separación. Entonces, ¿qué es lo que motivaba a Eva? Me pregunto yo. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Por eso que no es lo que yo hago. Mira, Marcos 7. Vamos a leer Marcos 7. Seguro todos estos textos son súper conocidos y también me pasa que tengo una amiga que me dice, esos textos no me resuenan y a veces creo también que están como un poquito maltratados, pero también creo que está bueno que sean textos que conozcamos para que de repente podamos tener otra visión de lo mismo. Creo que es válido. Marcos 7, versículo 14 en adelante, cuando está toda esta cuestión de comer con las manos sin lavarse, y Jesús dice, lo que entra al cuerpo, la comida, no es lo que contamina, sino lo que sale. Veamos acá versículo 19. Porque no entra, no, perdón, el 18. Tampoco vosotros entendés que todo lo que está fuera del hombre no puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale de su cuerpo. Eh, lo que sale del hombre, eso lo contamina, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Está la cuestión de la motivación. Y también hace un momento mencionaba eh, esta cuestión de la separación, del propósito, este kata, el errar al blanco, ¿no? O el hamartía en griego. Recordemos lo que hablamos la vez pasada, que fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces, esta actitud que tuvo Eva y Adán al principio, introdujo esta separación, ¿sí? Em, ¿Y qué pasa con esta cuestión de la imagen de Dios? Imagínense otra alegoría. Hay gente que puede, digamos, claramente con una hoja saber a qué árbol pertenece. O con un fruto. Creo que también nosotros vemos un fruto y podemos saber a qué, algunos frutos, saber la relación entre el fruto y el árbol, la hoja y el árbol. Bueno, esa es la idea de la imagen, ¿no? Cuando podemos ver algo que sabemos que pertenece, podemos ver este fruto o esta hoja que sabemos que pertenece a este árbol, ¿sí? Ahora, sabemos que si una rama, una hoja o un fruto es cortado del árbol, supongamos que sacamos un fruto del árbol, perdón la coincidencia con Génesis, y lo dejamos separado del árbol, ¿qué va a pasar con el tiempo? Ese fruto se va a deteriorar, se va a pudrir. Entonces, pudrir o podrir. Bueno, se va a echar a perder. y entonces, después de un tiempo, si nosotros observamos el fruto, claramente no va a tener mucho que ver con el origen, de dónde viene, porque
probablemente no podemos ni siquiera distinguir qué tipo de fruto es por cómo está. Mm, Y entonces esa imagen del origen se deteriora, se distorsiona, ¿sí? Porque está separado, ¿ok? Lo mismo pasaría con una rama, con una hoja, se marchitaría. eh. Entonces, para mí esa es una imagen clara del pecado, ¿no? Como si cortamos una rama, eso también Jesús en Juan capítulo 15 lo menciona, se echa a perder, se seca, se caen las hojas, el fruto se echa a perder, no puede, y tampoco puedes volver a ponerlo en el árbol. Eh, Hay gente que es especialista en el injerto, entonces necesitas algo externo para poder recuperar esa unión, ese vínculo de la rama con el árbol. Em, entonces, esa es la separación. Eso es para mí es la imagen, ¿no? Como algo tiene que ver con otra cosa por su naturaleza, pero si lo cortas, eso se interrumpe. Em, y fijémonos, bueno, hay gente que esto creo que va a ser un poco, creo que va a ser largo, no sé si hacerlo en varias partes, la verdad que no lo sé. Y como dije la vez pasada, esto tampoco creo que lo dije o lo pensé. Bueno, no está editado, claramente se darán cuenta. Bueno, quiero que sea así, espontáneo. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. A mucha gente esto no le gusta, poder vernos a nosotros mismos. Yo creo que tenemos que ser humildes y escuchar y después hacer nuestra evaluación. Fíjate lo que dice acá el profeta. Engañoso es el corazón. Sabemos que, como recién leíamos, también el corazón es nuestra mente, es el asiento de la voluntad, de las decisiones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Hay una relación directa con lo que yo tengo acá y con lo que hago externamente. ¿Mm? Por eso que Jesús siempre mostraba eso, ¿no? Jesús cuando habla, por ejemplo, bueno, capaz que no lo leemos así, no lo hacemos tan extenso. En Mateo, cuando se acercan, está él hablando y dice, bueno, sí, en aquel día, hablando del día final, vendrán muchos y dirán, Señor, no predicamos en tu nombre, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Cómo hacia afuera podemos mostrar una cosa, pero que nuestra motivación interna, nuestro pensamiento, nuestro corazón es distinta? También en Mateo, sí, Mateo capítulo 23, cuando él le dice a los líderes religiosos de la época, ustedes son como tumbas que están blanqueadas, por fuera son muy bonitas, mármol, pintura, adorno, pero por dentro están llenos de muerte, de podredumbre. Eh, ¿Cómo hay una disociación entre mi motivación y lo que yo hago hacia afuera? Esa es la separación, ¿sí? Ese actuar de esa manera, movidos por una motivación perversa, como decía Jeremías, y haciendo cosas para poder manipular las circunstancias, eso es lo que para mí en la Biblia es el pecado. Pero es el resultado de estar separados del árbol, de estar separados de Dios. Em, Ojo, sí, también a la gente le cuesta, hay mucha gente que dice que Satanás no existe y la Biblia, bueno, yo creo que en eso es clara, que es como un personaje fantasioso. Pero, o sea, no es que Satanás nos hace hacer las cosas. Satanás prepara el terreno, como vimos recién ahí con Eva, y la decisión la tomamos nosotros. Mira, esto sí quiero que lo leamos, Santiago, porque también con el árbol ahí en medio del huerto parece que Dios está como invitando a la gente a que, en este caso a Eva, a que se equivoque, pero vuelvo a la idea de la motivación. Eh, Santiago 1, versículo 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios deseos. Cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado.
Y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. Una vez más, esta idea de la motivación, de qué es lo que yo tengo en mi cabeza y cómo eso, ese pensamiento, esa motivación, ese deseo, se manifiesta en una conducta externa. Em, entonces, qué pasa con esto? Esto de la separación también hay personas, cuando yo converso esto con algunos amigos, como que inmediatamente también aparece la idea de castigo, ¿no? Porque parece que si haces algo mal, Dios te castiga, que es esa idea que se metió, ¿no? En Occidente a través de Roma, de decir, bueno, tengo que hacer algo bueno, eh, o por qué yo sería pecador si no hago nada malo. Entonces, eh, lo que yo quiero compartir es que no se trata de lo bueno o de lo malo que podemos hacer, sino se trata de cuál es nuestra naturaleza. Por eso que es importante lo que hablamos la vez pasada también, porque ¿quién pone el fundamento de esto? ¿Yo decido qué tan bueno soy yo o hay algo fuera de mí? ¿O está Dios que es el que pone el fundamento y dice, bueno, muchachos, esto es lo que pasaba ahí en Edén. ¿Quién define, no, dónde está el límite de lo bueno de lo malo? Si yo mismo voy a poner mis propias normas, claramente para mí yo soy genial, pues soy la mejor persona del mundo, no importa, total nadie puede conocer mis pensamientos, mis motivaciones, hacia afuera yo soy genial, todos me ven como una buena persona. Mira, y quiero que Proverbios, mira, vamos hablando de esto, Proverbios, quiero compartirles Proverbios 21. Mira. eh, 21. 21, 2 y 3. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa el corazón. Dios es el único que nos puede ver aquí adentro. Por eso que es tan importante tanto lo que yo tengo adentro como lo que yo puedo manifestar en acciones hacia afuera. Y esta idea de que si yo hago algo bueno, algo malo, tengo que compensar. En la Biblia no hay nada, y lo vamos a ir descubriendo en esto que de a poquito compartimos, nada que yo pueda hacer para eh, compensar esa separación. Compensar, digo, bueno, no lo puedo hacer, entre comillas, no puedo hacer nada para poder, no puedo autoinjertarme en el árbol, es imposible, necesito a otra persona. Y si hablamos de salvación, si bueno, si yo, ¿de qué tengo que ser salvo? Insisto en que ya más adelante vamos a conversar de esto, pero la idea de salvación es la idea de poder, de ser injertado de nuevo en ese árbol para que mi fruto no se eche a perder y poder seguir mostrando que pertenezco a este árbol, es esa imagen. No fallar en ese propósito para el que fuimos creados, ese propósito de poder amar a Dios y amar a los otros. Em, entonces, lamentablemente, si estoy separado, o sea, si la rama se separa del árbol, como hablamos recién, se va a secar. Eso no es inevitable. Si está separado, se seca y el fruto se echa a perder. Eso es una consecuencia de la separación. Entonces, hay muchas cosas que son consecuencia del pecado, de mi pensar y de mi accionar, porque yo estoy en esta naturaleza. ¿Sí? Estoy separado, no puedo hacer nada. Entonces, en la Biblia no hay nada bueno. Yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero por más cosas buenas que yo haga, ¿sí? Y yo puedo decir, no, pero yo adentro mi pensamiento, mi motivación es buena. Según leíamos recién, según mi opinión, Dios es el que pesa el corazón. Entonces, por eso es importante entendernos como criaturas. Y Dios es el único que puede injertarnos nuevamente. Esa es la idea de salvación, ya la vamos a desarrollar. Entonces, pecado no es si yo hago algo bueno o algo malo, va más allá de eso. Eh, mm, mira, quiero que leamos, a ver qué...
Romanos, veamos qué dice Pablo. Recién leímos Jeremías que dice que el corazón es perverso. Bueno, veamos qué dice Pablo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y han caído, están lejos de la gloria de Dios. Dice todos, ¿sí? No dice algunos. ¿Y qué pasa? Un poquito más adelante también Romanos 5, 12 en adelante dice, así como el pecado, podemos decir, la separación, este catao jamartía, este errarle al propósito, este fallar, ¿sí? Por cuantos esta falla entró en el mundo, podríamos decir, en cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, la separación, la rama que inevitablemente se seca porque está separada del árbol, así la muerte pasó a todos los hombres. Una cuestión que está en nuestra naturaleza. Entonces, dice Pablo, todos pecamos, todos estamos separados, todos nos estamos con esta inclinación a una motivación equivocada o a poner nosotros nuestro propio parámetro. Va a decir, esta motivación es buena, entonces voy a hacer esto. O muchas veces, como esta alegoría del amigo interesado, voy a parecer súper dispuesto porque sé cuando el que le pida la casa de verano me va a dar la llave y no tengo que pagar un hotel. Entonces, hacia afuera parezco una cosa, pero adentro tengo otra. Todos estamos inclinados a eso, ¿sí? Porque estamos separados. Eh, entonces, yo creo que si nosotros eh, nos tranquilizamos un poco y no vemos desde ese filtro cultural de que el pecado es lo malo que hacemos o que de repente como que tenemos una mancha de contaminación. A ver, ojo, eso es bíblico, pero lo que digo es tratar de calmarnos para tener una visión despojada de toda esa distorsión cultural de que se nos ha metido y decir, a ver, y me miro adentro mío y digo yo, bueno, ¿quién pone el parámetro para definir qué tan bueno o malo soy? ¿Cómo es mi corazón? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cuáles son las motivaciones de mis acciones? Eh, entonces, ser humilde en ese sentido, decir, che, la verdad es que parece que no soy tan bueno como pensaba. ¿Mm? Y dejar que sea Dios el que pesa el corazón. No, insisto en esto, no podemos nosotros autoinjertarnos al árbol de nuevo. Eh, y fíjate acá, Romanos 5, por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y aún en los que no pecaron quebrantando un mandamiento, fíjate, o sea, los que no fallaron siguiendo las normas, ¿sí? Con una transgresión como lo de Adán, que era figura de lo que había de venir. Pero el don gratuito, a ver, porque acá más adelante lo que quiero leer, ay no, pero este es para el otro tema. Eh, bueno, ya vamos a llegar, pero no, acá está, mira. Eh, Mm, Pero el don gratuito no es como el delito, porque si por el delito de uno, se refiere a Adán, murieron muchos, mucho más copiosamente se derramó sobre estos muchos la gracia y el don por un solo hombre, Jesucristo. Esto lo vamos a dejar para el siguiente tema. Pero lo que yo quiero mostrarles, como dice Pablo acá, es esta naturaleza de separación. Y a ver, ya leímos lo de que Dios pesa los corazones y esto, bueno, era lo que tenía para compartirles eh, de acuerdo a esto. Y también les mencionaba que esta amiga mía que siempre cuando yo toco la palabra, digo la palabra pecado, es como que se activa algo. Y yo sé que a muchas personas les pasa y quizás a mí en algún momento también me ha pasado, por eso que estoy compartiendo esto con ustedes. Ella siempre me dice el pecado es ausencia de amor. Y cuando la última vez que charlamos de esto, me vino esta siguiente imagen. Por ejemplo, podemos tomar alguna persona histórica, que ha habido muchos en la historia de la humanidad, esos dictadores, esos emperadores, esos criminales que han masacrado millones. em, y yo pienso, esas personas que muchas veces hay incluso documentos y cosas que dicen que cómo puede ser si era buen padre, era buen marido. Hay muchísimas películas donde ves que el malo
eh, para los suyos parece que está todo bien, pero sin embargo, ¿no? Hacia afuera eso es un criminal despiadado. O a veces yo pienso cómo, no sé, las personas que acometen estas atrocidades, ¿no? Con los suyos, digo, ¿cómo son? O sea, entonces se genera esta contradicción. De repente tenés uno de estos criminales despiadados, pero resulta que cuida a sus hijos, a su familia. Parece que, o sea, los ama. Yo digo, bueno, este amor es selectivo. O sea, yo cometo atrocidades con los miles de afuera, pero a mis pocos, a las puertas adentro los cuido y soy un buen ejemplo. Y digo, qué contradicción, pensaba yo. Entonces realmente el pecado es ausencia de amor, como es que amamos a unos pocos y a los otros que no amamos hacemos lo que nos da la gana. Y es a donde ahí yo donde no logro convencerme de que seamos tan buenos como a veces creemos que somos. Y bueno, quería compartir, quizás esto es lo último, Mateo, mira, Mateo 5 43 en adelante, cuando Jesús habla justamente del amor y dice, escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los maltratan y persiguen. ¡Ja! Para que sean realmente hijos de nuestro Padre Celestial, que envía el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen esto mismo los publicanos? Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Y fíjate este versículo que cierra. Por lo tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Fíjate que la perfección acá no tiene que ver con hacer cosas buenas o cosas bien hechas. Es otro el espíritu. Entonces Jesús enseña, ¿no? Que nuestra naturaleza separada es imposible. eh, o sea, no somos tan buenos si de repente solamente queremos a los que nos quieren, a los de adentro y para afuera somos terribles. No tiene sentido con lo que dice acá Jesús. Entonces, yo creo que esta idea de que el pecado es ausencia de amor, yo lo pondría de otra manera. Yo digo, porque estamos separados de Dios, no estamos conectados al árbol, que emana ese amor, no podemos amar a los otros. O sea, no es que estamos, que hay ausencia de amor. Lo que hay para mí es ausencia de la fuente de amor. Nosotros somos un canal, porque según lo que acabo de leer es contradictorio y Dios nos pide que no seamos así de contradictorios. No es solo vos podés amar a tus hijos, a tu mujer, mamá, papá, hermanos, y hacia afuera podés salir y masacrar todos los que quieras, ser un delincuente, hacer... No nos dice eso, a tus enemigos, odialos, no, todo lo contrario, porque esa es la perfección que se nos pide. Entonces, yo creo que en mi idea, las consecuencias de la separación, ¿sí? Tienen que ver con eso, con el resultado de las decisiones que yo tomo motivado por mi pensamiento, por esta naturaleza en la que ya estoy de separación, donde los parámetros han sido trastocados y de repente parece que soy yo el que define lo bueno y lo malo. Entonces, no necesariamente hay un... A ver, en la Biblia hay muchos ejemplos donde Dios castiga, como dice y pone el ejemplo de un padre que disciplina a su hijo. Pero si yo, por propia decisión y por mi motivación, cometo algo y después cosecho las consecuencias y los resultados de eso, no puedo decir Dios me está castigando. Simplemente me vuelve lo que yo mismo sembré, digámoslo así. Entonces, es como decir, bueno, si te tirás de la terraza, te vas a lastimar. Y de repente yo decido, pues tengo una motivación, la que sea, puede ser muy, muy sonsa, y me tiro y depende de la altura, o me quiebro una pierna, lo que sea, o puede que mi vida realmente corra un gran riesgo, y no puedo decir, ah,
un castigo. Yo ya lo sabía de antemano. Y hay una ley, en ese caso es la ley de la gravedad. Hay algo que es previo a, a mi motivación y a mi decisión. Entonces, ir contra eso es realmente peligroso eh, para mi bienestar. Entonces, no puedo después que me quebré la pierna decir, oh, me castigaron. Estoy cosechando el resultado de mi decisión a través de una motivación. ¿Sí? Y Satanás está ahí preparando el terreno. Eh, él no nos amenaza si no cometés este pecado, tal cosa. Él prepara el terreno, confunde las cosas, como vimos en Génesis. Y ahí de repente alguna fibra conecta con lo que yo tengo en mi mente, con mi intención, muchas veces egoísta. Entonces quiero esto, voy a hacer tal cosa y empiezo en mi cabeza hasta que llego a la acción. Bueno, es todo ese combo es el pecado. Todo ese combo es la separación. Somos así porque estamos separados de la fuente de la vida. Pero si nosotros no nos vemos como criaturas cuyo propósito es mucho más elevado que eso, como charlamos la vez pasada, difícilmente yo me vea a mí mismo como pecador. Difícilmente yo me vea a mí mismo como una persona, como dice Jeremías, de un pensamiento distorsionado. Difícilmente yo me veo como una persona que necesita volver a ser injertado, necesita esa ayuda para volver a la planta. Difícilmente yo me vea como una persona separada. Difícilmente me entienda así y me perciba de esa manera. ¿No? Eh, pero yo invito a que reflexionemos si, cuál es esa naturaleza en la que estamos sumidos. Em, Porque esa naturaleza es como un escenario propicio justamente para favorecer mis motivaciones egoístas. ¿Cómo esas motivaciones egoístas de un pensamiento pasamos a la acción? ¿Sí? Y cómo todo eso si tiene su origen en aquella separación que surgió en nuestros padres, en Adán y Eva. Indaguemos eso para nosotros mismos, o sea, nadie se va a beneficiar más que nosotros mismos si atendemos a esto y de la misma manera si lo ignoramos, los únicos que somos nosotros los únicos destinatarios de este bienestar o no. Ah, Porque bueno, la relación con el cielo es personal, no es una cuestión ni comunitaria, ni de denominación, ni demás. Entonces, ojalá podamos podamos recuperar ese propósito original que es el amor, pero ojalá podamos hacerlo conectados a la fuente pura de ese amor, que es Dios, y no lo que nosotros relativamente pensamos que es amar o cómo hacemos el bien de acuerdo a nuestros propios parámetros. Dejar de definir lo bueno y lo malo de acuerdo a esa óptica tan nuestra y quizás poner un poquito más lejos, de una forma más elevada esa visión de las cosas. Em, y también entender cómo esto, si nosotros lo podemos asimilar, estamos mucho más cerca de una solución, que es la buena noticia del Evangelio, ¿sí? De dejar de fallar al blanco, de no catá, no jamartía, dejar de errar, dejar a ese propósito. Entonces, porque parecía que estamos sumidos en eso, es como que no tuviese un fin y nos encontramos esclavos de eso. Pablo también lo pone en esos términos, somos esclavos de esta condición de pecado, estamos separados, no podemos volver. Entonces, como no podemos volver por nosotros mismos, estamos sumidos en eso, somos esclavos de esa circunstancia. Y en realidad la noticia del buen evangelio y la justicia de Dios que se revela es decir, gente, hay una posibilidad de volver a ser injertados en la planta para que esta brecha, esta separación que se dio en el principio y que nos causa la muerte, como la alegoría de la planta, hay una solución para eso. Si lo tomamos con humildad, yo creo que estamos más cerca. Y, y no pensar, porque también esto lo he conversado con amistades,
Que parecería que si de repente si aceptamos esto es como decir, ah, qué porquería que soy la peor basura del mundo, porque soy un pecador. No, 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 no es eso es otra cosa que, que nos metieron en la cabeza por tradición. No es así. Por eso volver a los inicios, como hablamos la vez pasada, de ser criaturas a imagen de Dios, nos pone en perspectiva del valor que tenemos. Justamente porque somos tan valiosos, no somos la peor escoria y la peor porquería del mundo, justamente porque tenemos ese valor es que Dios nos invita y nos da la posibilidad de volver a ser injertados en la planta. Bueno, creo que pude contarles todo lo que quería compartirles y seguramente mientras yo sigo reflexionando en estas cosas aparecen más ideas. El video se hizo largo, pero bueno, si tienen ustedes paciencia y quieren eh, compartir esto conmigo, van a tener el tiempo. Bueno, que sea de bendición. Nos encontramos la próxima. Un abrazo gigante.